Así que sin más que decir, por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Jeremías. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que lleva por título El corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Ya nosotros conocemos, tienes Biblia abierta en el libro de Jeremías, el capítulo 17, verso 9. Creo que la gran mayoría conoce este versículo, pero quiero que juntos podamos meditarlo y lleguemos a esta conclusión que el corazón del problema es el problema del corazón. Te animo a que anotes los versículos que vamos a compartir, que los marques en tu Biblia. Yo le llamaría porque vamos a encontrar versículos y claves de liberación en nuestras vidas. Quiero leer para ustedes Jeremías 17:9, pero en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice así el texto: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Wow. En nuestra versión tradicional dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta: ¿por qué hacen las personas lo que hacen? ¿Por qué frente a las mismas circunstancias cada uno de nosotros respondemos de forma diferente? Tal vez esa persona que te agrada tanto sentarte a su lado para conversar y hablar, tal vez para ti no quieres ni siquiera verlo ni oírlo. ¿Por qué esa crisis, ese problema, esa pérdida, esa lucha, esa enfermedad, a algunos creyentes pareciera que los hace fortalecerse más en el Señor? Y otros, cuando no tienen el control de las personas, de las circunstancias, de lo que uno quiere, lo que quiere es que tú hagas los demás, ¿por qué perdemos el control? Son a veces las mismas circunstancias, pero el barro con el sol se endurece, pero la mantequilla o la cera se derriten. Todo depende ¿de qué? Del corazón. Porque el problema no está en lo que me hacen o lo que no me hacen. Si bien es cierto, lo que nos hacen nos afecta, la enfermedad me afecta, puede influenciarme, pero escúchame bien, no te define. Lo que te define es lo que tú eres en Cristo Jesús y lo que has logrado en tu vida espiritual. ¿Por qué frente a las mismas circunstancias cada uno de nosotros respondemos de forma diferente? La respuesta se remonta a nuestro corazón, a nuestros deseos, porque ellos controlan lo que nosotros hacemos. Cada persona aborda las situaciones con su corazón de diferentes formas. Y es por eso que nuestra experiencia y acciones pueden ser diferentes. En otras palabras, nuestro corazón dirige nuestro comportamiento. De la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que decimos que el corazón del problema es el problema del corazón. La palabra corazón en la Biblia aparece más de 1000 veces. Eso significa que si yo tomo un versículo diario, voy a tardar por lo menos 3 años en entender o leer cada referencia acerca del corazón. Y a pesar de que el término, la palabra corazón en la Biblia es muy mencionada, lamentablemente muchos tienen mucha confusión con respecto al término del corazón. En nuestra cultura, el término corazón no solamente nos referimos al músculo. Cada vez que usted ve el símbolo del corazón, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? Amor. Pero ese no es el concepto de las Escrituras. Ese es nuestro concepto occidental, San Valentín, las amistades, amor. En nuestra cultura el término está relacionado con las emociones. En las Escrituras el corazón es el tema esencial. No se puede entender, escúchame bien, no se puede entender al ser humano sin entender ¿qué cosa? Su corazón. Para esto es necesario entender cómo Dios diseñó y cómo el hombre funciona,
cómo funcionan los seres humanos. Dios estableció en cada ser humano un centro de comando. Y ese centro de comando en las Escrituras es el corazón, el hombre interior, su ser interno. Cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos creó, esa es la forma. Es por eso que a veces la psicología, no a veces, siempre la psicología se equivoca. En primer lugar, porque no es una ciencia. En segundo lugar, porque por más que entendamos el comportamiento humano, si no vamos a la raíz del problema, ¿qué va a ocurrir? Es ponerle frutos en un árbol que está ¿qué? Seco, no cambia. Vamos a considerar el tema del corazón panorámicamente de la siguiente forma. Permíteme mostrarte el bosquejo. Si lo quieres anotar, creo que está en su boletín también. Vamos a hablar sobre el concepto del corazón a la luz de las Escrituras. Vamos a mirar lo corrupto que es el corazón. Vamos a ver el culto del corazón, la idolatría del corazón. Y finalmente vamos a mirar cuál es la cura o el remedio para el problema del corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién? ¿Quién realmente lo puede entender? Por ahí entonces nuestro tema debiese haber sido una visita al cardiólogo. Porque ¿cómo está tu corazón? En primer lugar, veamos el concepto del corazón a la luz de las Escrituras. Hay un texto interesante, discutido entre los círculos cristianos qué significa o qué no significa, pero cuando hablamos sobre el concepto del corazón, Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es él. En el contexto viene hablando que el borracho siempre va a pensar ¿en qué? En seguir bebiendo. ¿Su problema es el alcohol? ¿Cuál es su problema? El deseo de su corazón. A veces se toma por enojo, por despecho, por tantas otras cosas. Ahora, ¿cómo lo clasifica la ciencia? Tiene una enfermedad de adicción. Su enfermedad es etílica. Es esclavo del alcohol. ¿Cómo lo presenta la Biblia? Es un pecador que solo quiere satisfacer su propio deseo de satisfacción personal. Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. En esencia, usted y yo somos el producto de lo que nosotros pensamos, de lo que alimentamos nuestro corazón. El corazón en la Biblia no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el asentamiento de la personalidad, lo que somos, el intelecto, los pensamientos, las emociones, la voluntad, la conciencia. Muchas veces el término corazón se traduce en el Antiguo y Nuevo Testamento por espíritu o por alma. Entonces a veces usted encontrará la palabra nefesh, ruah, Antiguo y Nuevo Testamento. Y vamos a decir, entonces se refiere al espíritu, a la energía humana. Muchas veces se utilizan para describir el ser interno. El corazón, que es el núcleo esencial de lo que nosotros somos. Cuando Dios nos creó con ese centro de comando. Y ese centro de comando se llama corazón. Ahora, hemos de entender que cuando Dios creó al hombre, Dios le dio dos partes estrechamente relacionadas. Leemos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2, verso 7, hay una picture, dale un clic más, vuelve. El corazón y mente son el centro de control. ¿Lo tiene? Se agrandó un poco la fuente, pero el corazón y mente es el centro de control de tu vida. Leemos en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si tú observas bien ese texto, primero Dios formó, ¿qué cosa? El esqueleto, la estructura, el cuerpo, los ingredientes del cuerpo. De hecho, está demostrado científicamente que nuestro cuerpo posee 16 elementos que se encuentran en la corteza de la tierra, perfectamente enlazados. Si yo separo el cloro del sodio, ambos elementos químicos son letales. Pero cuando yo combino el cloro y el sodio, obtengo ¿qué?
La sal. Perfectamente, ¿qué? Enlazada en su balance correcto. Dios cuando crea nuestro cuerpo lo diseñó y aquí encontramos que Dios creó una parte física, el exterior, el cuerpo. Lo que usted peina es el esqueleto, la carcasa. El cuerpo guarda o tiene una alma que es el ser interno. Vemos en primer lugar, Dios formó ¿qué cosa? El cuerpo del polvo y sopló en su nariz y recibió ¿qué cosa? Aliento de vida, el corazón, el alma, el espíritu, la parte interna del ser humano. Por lo tanto, observa la gráfica que tengo ahí. Por un lado, nosotros tenemos la parte material, cuerpo, la carne. Por otro lado, usted tiene la parte espiritual, donde se encuentra el alma y el espíritu. Las escrituras dividen al ser humano en dos partes. Ahora, mi ser interno, mi corazón, se satisface mediante el hombre exterior, la carne. Si mi ser interno, si yo tengo deseos, deseo de comer, deseo de descansar, deseo de intimidad, deseo de sexualidad, para satisfacer ese deseo interno que utiliza la parte interna, tu cuerpo, tus deseos. Tu cuerpo es el medio por el cual nosotros satisfacemos nuestro deseo interno. Las escrituras dividen al ser humano en dos partes, el interior y el exterior, lo material y lo inmaterial. Esta clasificación se le denomina unidad psicosomática, que es la unión de estas dos partes. Todos nosotros, toda persona tiene un exterior físico, tiene un alma, tiene un espíritu. Se le llama individuo. Usted sabe que la palabra individuo significa indivisible. Que cuando hablamos de un individuo nos referimos a esa unión de la parte espiritual y la parte física. Ahora, en las Escrituras podemos encontrar que a veces se habla del alma y del espíritu. Y hay algunos hermanos que creen que el ser humano se compone de tres partes. El cuerpo, alma y espíritu. Y separan el alma del espíritu. Mi entendimiento, después de estudiar la palabra alma y espíritu, yo creo que a veces se utilizan en forma intercambiable. Y lo único que podría separar el alma y el espíritu, ¿qué es? No, porque si es su ser interno se va alma y espíritu. ¿O no? Entonces no puede ser la muerte. ¿Qué es lo único que puede separar el alma del espíritu? Vamos, ustedes llevan años en el Evangelio. No. La palabra de Dios. Hebreos 4:12, que discierne las intenciones y separa el alma del espíritu. Nada más lo puede hacer, solo la palabra de Dios. Ahora, es interesante notar que la meta de Dios, presta atención, la meta de Dios en nuestras vidas no es cambiar el exterior. Hoy en día las campañas de sanidades y milagros solo le interesa ¿qué cosa? La parte externa. ¿Es eso lo que a Dios le interesa? Observa conmigo en Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. Toda persona puede cambiar en su corazón porque Dios nos ha dado ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando hablábamos del nuevo comienzo, un nuevo cambio, un nuevo control? Porque el exterior, observa conmigo en 2 Corintios 4:16. ¿Qué pasa con el hombre exterior? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Yo cumplí mis 50 años y realmente me cambió la vida. Me cambió la vida. Luego me accidenté, peor. ¿Por qué? Por tanto, como el hombre, por tanto no desmayemos antes, aunque este hombre, nuestro hombre, ¿qué? Exterior, se va ¿qué? Desgastando, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es por eso que la meta de Dios no es cambiar el hombre exterior. Porque está sujeto ¿a qué? A maldición. Está sujeto a la muerte. Está sujeto al deterioro. Está sujeto a la entropía, a cansarse, a envejecer, a enfermarse.
A veces las enfermedades ni siquiera son hereditarias, nos tocó porque estamos bajo las consecuencias del pecado. Polvo eres, dijo Dios, y producto del pecado, al polvo volverás. Eclesiastés capítulo 12, comienza a emblanquecerse el almendro, a temblar los valientes de la casa, nuestro cuerpo comienza a deteriorarse, más el interior, el que Dios quiere transformar. El que Dios quiere rejuvenecer, ese corazón que Dios quiere convertirlo de corazón de piedra a un corazón de ¿qué? De carne, que dice el texto. El interior, no obstante, se renueva ¿qué? De día en día. Debido a que la Biblia dice que el corazón, el verdadero ser, o en mi ser interno, el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿cuál es entonces? ¿Qué es? Cambiar el hombre interior, el corazón. A diferencia de la religión, ¿qué hace la religión? Cambia el exterior, el estereotipo, el shape, la apariencia, pero no cambia qué cosa. Y eso puede ocurrirle a muchas personas. Puede ocurrirte a ti, que vienes continuamente a la iglesia. Y hay hábitos religiosos. Te acostumbras a traer tu Biblia. Antiguamente traíamos el himnario. El que no traía el himnario no era espiritual. ¿Sí o no? Y si no usaba corbata, tampoco. Y nos acostumbramos al estereotipo de las cosas. Pero nunca cambió ¿qué cosa? El corazón. Y déjame decirte que aunque a la mona la vista de seda, y podemos enseñarte a hacer las cosas bien. Sería fácil, ¿sabes que cuando leo libros sobre legalismo es muy fácil escribir toda una tablatura de reglas, de normas, cómo debe entrar, cómo debe vestirse, lo que todo que debe hacer, y sería lindo. Todos haríamos lo mismo, nos veríamos espirituales, pero saliendo de la puerta, ¿qué ocurriría? Porque no produjimos cambios en dónde. Segundo lugar, no simplemente vemos acá el concepto del corazón, que es el centro de comandos de la vida. En segundo lugar, la corrupción del corazón. Después de la caída, el hombre salió y nos encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Observa lo que Dios dice. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿en dónde? En la tierra. Ya sabemos lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Envió el diluvio. ¿Cambió el problema? Porque la siguiente generación, ya después lo vemos en la Torre de Babel, capítulo 11, haciendo exactamente lo mismo y peor. ¿Qué tiene que hacer Dios? Confundirlos y separarlos. Porque si están juntos, causan líos. A mí me lo advirtieron mis profesores. ¿Quieres problemas en tu vida? Dedícate al ministerio pastoral. Porque es cierto. Porque donde hay dos personas, siempre hay ¿qué? Problema. Yo pensé que donde hay dos o tres estaba el Señor, pero está el Señor problema primero, pareciera. Ok, dice, y todo designio de los pensamientos, observa, y todo designio de los pensamientos, ¿de qué? Del corazón de ellos era ¿qué? Continuo, solamente el mal. Desde la caída, el corazón, el centro de comando, el centro de operación fue afectado, está corrupto, está orientado única y exclusivamente ¿qué? Al mal. Yo miro a mi nieta y qué me gozo tenerla. Y estaba tan contento, se acerca tan cariñosamente a mí. Ella con esa carita tan dulce, me acerca los 2 pulgares, me los metió en la boca y me pegó el tirón. El abuelo se enojó. 2 años. A veces le dice, Lito, Lito, se acerca y me toma la cara y... Lito, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le enseñamos a nuestros hijos a mentir, a cortar la flor y a esconder la mano? Pero por naturaleza, ¿qué? Porque el corazón del hombre después de la caída está ¿qué? Corrupto. Así que no se crea lindo, bueno, santo. Porque engañoso es el corazón. ¿Y también qué? Perverso. Leemos en Proverbios 4:23. Tú conoces, sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón. Quiero leerte la Nueva Traducción Viviente. Observa lo que dice. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Yo a veces, hace años atrás prediqué un mensaje sobre el corazón y decía, el corazón es delicado, tienes que cuidarlo, tienes que tratarlo. Muy bien, parecía canción. Pero ¿sabe lo que está diciendo el texto? En vez de cuidar el corazón, está diciendo, cuídate del corazón. Cuando salgo a caminar hay un letrero que dice, tenga cuidado con quién, con el perro. ¿Qué significa? ¿Que hay que tratarlo con cariño? No, que si tú te acercas, esa es la idea. Ese es nuestro corazón. La idea es más que cuidarlo, sino ten cuidado de él. ¿Por qué debemos tener cuidado de él? Determina el rumbo de tu vida. ¿Por qué reaccionamos tan mal? Porque mi corazón, mi yo, no tiene el control de las cosas. Pactemos. Yo te voy a hacer bien, tú me haces bien. Pero al final, ¿qué es? ¿Al final qué es? Seguir haciendo lo que mi corazón determina que haga. Observa, ¿por qué? Es lamentable porque después de la caída todo el corazón se volvió corrupto. Salmo 14, verso 3. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno que agrega el Señor. No hay que, ni siquiera uno. Yo voy a ser bien honesto con ustedes. Cuando joven comencé el ministerio en mi país, el Señor me permitió fundar una iglesia. Hoy tendrá 35 años ya la iglesia. Creció, tiene 3 hijas e iglesias más. Y en mi corazón yo creí que como me había preparado y enseñaba la Biblia, la gente iba a venir, iba a crecer, se iban a salvar. Porque yo dije, bueno, me preparé ¿para qué? Para enseñar. ¿Sabe qué? Yo planeé que al 5.º año, la cantidad de miembros que hoy tiene la iglesia en mi país, yo pensé que le iba a tener en el 5.º año. ¿Por qué? Mis expectativas eran altas. ¿Basadas en qué? ¿Basadas en qué? En un corazón que creía que porque había estudiado Biblia, ¿qué? Y recién había terminado 4 años de Biblia. Hoy sigo estudiando y me doy cuenta que cada vez sé qué, menos. ¿Sabe que eso no solamente me ocurrió allá? Me ha ocurrido acá. Y a veces me ocurre domingo tras domingo. Que creo, ahora sí van a responder. Ahora sí va a haber un cambio. Eso es lo que está en este corazón que es incorruptiblemente rebelde y perverso. Por eso Jeremías 17:9, leo Nueva Traducción Viviente para que lo compares. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente ¿qué? Perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién solamente lo sabe? Dios. Y a veces disfrazamos nuestro corazón con acciones correctas, con responsabilidades. ¿Sabes qué he descubierto en mi vida? Que hay un pequeño campo que es el área de mi responsabilidad, lo que yo tengo que hacer delante de Dios y que me corresponde hacer. Y después de ese pequeño campo, esa cancha donde yo me puedo mover, hay otro círculo más, que es el área que Dios controla. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que cada vez nuestra pequeña área queremos expandirla y queremos controlar lo que Dios tiene que controlar. Y como somos incapaces, porque nuestro corazón siempre ¿qué? Nos engaña,
Dice el Proverbio 19:3 que la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Jehová, se irrita, porque diciendo, ¿no tienes control de las cosas? Sí las tiene, pero es que yo no estoy, ¿qué? Dejando que las controle. De hecho, ¿usted tiene control de algo? Ni siquiera de sí mismo. Por eso Proverbio dice que es mejor, más grande que aquel que conquista una ciudad, el que puede controlar ¿qué cosa? Su propio espíritu. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe tal como él es? Tal como es. Ahora, los pensamientos, los deseos, las motivaciones están afectados entonces por mi pecado. Observa el planteamiento del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, observa conmigo el planteamiento de Jesús. Mira lo que Jesús dice acerca del corazón. Verso 21, ¿qué dice? Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. No solo pensamientos, ¿qué más salen? Los adulterios. El adulterio puede ser doble. Puede ser emocional o puede ser físico. Pero aquí yo creo que ya se refiere al aspecto físico porque habla de los adulterios y ¿qué más? La fornicación. ¿Qué más? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay asesinatos? Envidia, celos. ¿Por qué levantó Caín su mano contra su hermano Abel? ¿Por qué Saúl quería quitarle la vida a David? ¿Por qué? Envidia. Y a veces eso es lo que está gobernando nuestros corazones. Verso 22. ¿Qué más vienen? ¿Los hurtos? No, yo no soy ladrón. Pero si usted no paga legalmente su tax y recibe dinero sin declarar, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? Dígame, ¿qué es usted? Cuando me quedo con algo que no es mío, ¿qué es? Cuando usted va aquí y saca una botella y sabe que tiene que hacer una colaboración y no lo hace y lo hace reiteradas veces, ¿qué es? Y luego estamos acá cantando, adorando al Señor. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque disfrazamos nuestro corazón con hábitos piadosos. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Señor, tus discípulos no se lavan ¿qué? Las manos. ¿Y de qué te sirve lavarte por fuera si el problema dónde está? ¿Dónde está? Adentro. Antes de comentar este verso, algunas cositas, observa el verso 23. Jesús dice que el problema no está en la sociedad. La sociedad es así porque el problema ¿dónde está? En su corazón. Pero es que me ofendieron, me maltrataron. ¿Cómo reaccionamos? Mal. ¿Por qué? Lo que está afuera no define lo que somos, sí nos influencia. Pero cuando yo digo no es que me exasperó tanto que me puse violento y levanté mis manos y grité y cometí maltrato físico, verbal, emocional, psicológico, porque me provocó, eso es una mentira. Porque ¿de dónde vienen todas las cosas? Ahora, ¿de qué te sirve venir acá a levantar manos santas sin iras ni contiendas? Si eres un déspota en tu hogar o soy un manipulador, sutilmente muevo a las cosas, las personas. El problema no está afuera. El problema está ¿dónde? En tu corazón. Y eso debe cambiar. Ahora, escúcheme bien. Lo que nos pasa, nos hacen, no define lo que somos. Escúcheme bien, lo que nos pasa y nos hacen no define lo que somos. Nos pueden influenciar, sí. Nos pueden afectar, claro que sí, pero no determinan nuestro proceder. Tu proceder es determinado por lo que ha llenado tu corazón. Mi soberbia no permite que me pisoteen. Me creo superior a los demás. Esa es una elección del corazón.
Pero como mi corazón está corrupto, ¿cómo reacciono? Es por eso que en Lucas 6:45 Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Observe este cuadro. Ahí está descrito, voy a repartirlo, lo voy a poner próxima semana en el boletín para que usted lo tenga, pero este cuadro revela exactamente que en nuestro corazón hay, mira conmigo en nuestro corazón, desde la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Ahí usted ve que un hombre, dependiendo de su corazón, lo que está bajo la línea es el hombre interior. Lo que está sobre la línea es el hombre exterior, lo que se ve. El fruto es lo que se ve, su conducta es lo que se ve, pero su conducta está motivada por sus pensamientos, sus deseos, su conciencia, su motivación. Lo que quiere satisfacer. Mejor, mira, la declaración de Jesús. Por la declaración de Jesús podemos decir lo siguiente. Primero, que el corazón del hombre tiene pensamientos. Buenos o malos, pero tiene pensamientos. ¿Qué dice el Señor? ¿De dónde vienen los adulterios y las fornicaciones? El del corazón tiene acciones. Comete acciones. Utiliza la carne para satisfacer, en tercer lugar, sus deseos. Porque el corazón tiene el deseo de dominar, de controlar, de que sea satisfecho. Por ende, ahí están las emociones. Por ende, ahí está también la conciencia, en el propio corazón del hombre. Y la conciencia está en todos los seres humanos. ¿Qué es la conciencia? Es la voz de Dios que nos dice está bien o estar mal. Pero luego puede ocurrir que la conciencia quede cauterizada. ¿Qué significa eso? Yo me acuerdo cuando era pequeño, estábamos en plena construcción, construyendo cosas y me tocaba meter. Los materiales llegaban en carretillas con caballo y quedaban en la entrada de la casa. Y a quién le tocaba meter todas las cosas. Al nieto mayor. Y me tocaba meter todo. Entonces con el tiempo esta parte comenzaron a ¿qué? A endurecerse. No es que trabajaba toda una vida, pero en un periodo de construcción allá tardan 6 meses. Pegan un ladrillo y luego se van los maestros y a la semana siguiente pegan el otro. Así son. Entonces me tocaba meter materiales. Y ya una vez que estaba esto endurecido, yo llegaba al colegio y me pasaba una aguja con hilo. Y todos mis compañeros asombrados por cómo era posible que yo me pasaba una aguja. Claro, me pasaba la aguja porque estaba ¿qué? Callos, carne muerta. Ahora, así ocurre con la conciencia. Llega un punto en que ya te vuelves insensible. Por eso que necesitamos ese cambio, para pensar en nuestro corazón. En primer lugar, mira conmigo, acompáñame. A veces, para pensar en nuestro corazón, a veces intentamos nosotros cambios. Cambiar las acciones es una parte del cambio importante. En Efesios capítulo 4, verso 28 hay un principio interesante, se le llama la ley de la sustitución, que es muy bueno aplicarlo. ¿Qué dice Pablo? El que hurtaba, no hurte más. Deja de hacerlo. ¿Pero qué? ¿Se queda ahí? No, ahí hay una ley de la sustitución. A veces los que luchan con el fumar, ¿qué le dan? Que aprenda a usar un loli o que es ponerse parches de nicotina. Dejar ¿qué cosa? Un hábito por otro. Dentro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que no digo que no sirvan, al final es cambiar un hábito por otro. No está mal. Pero si no apuntamos al corazón, es como yo te decía, le ponemos fruto a un árbol muerto. ¿Lo tienes? Es por eso que, y esta es la ley de la sustitución, a veces cambiar un hábito por otro no es malo, está muy bien, claro que sí. Pero el interés de Dios no solamente es cambiar las acciones, porque ¿qué lo dice? El que hurtaba, no hurte más, trabaje y tenga que compartir con los demás. Es decir, le da una razón de la sustitución y un propósito, comparta con otros. Oh, yo pensé que trabajaba para pagar mis deudas y satisfacer mis necesidades. No, el principio de la sustitución cristiana es trabaja para saber qué, compartir. Y yo lo hago, me comparto. Mi mano derecha le da a mi mano izquierda. Está bien. Pero mira, en segundo lugar, y algo importante, renovar la mente. Aquí está la clave. Ahora, ¿qué decíamos que es la mente?
el centro de comando, lo que nosotros somos. El corazón incluye la mente, el alma, el espíritu, los deseos. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios en Efesios 4:23? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No solamente instruir con nuevos hábitos, dejar pecados, sustituir por otras cosas. A veces, y yo lo digo en forma personal, sustituí un mal hábito, jugar, pasar afuera, el soccer, la pelota, el fútbol, lo que sea, me convertí, pura iglesia, solo iglesia y solo la iglesia. Que está bien servir al Señor, pero a veces ¿qué? No mantenemos qué cosa. Y yo lo digo hoy con tristeza, porque perdí mucho valioso tiempo, porque siempre tenía que visitar, siempre tenía que estudiar, siempre tenía que enseñar, siempre tenía que predicar. ¿Y qué olvida uno? Pero yo establezco reglas y orden en mi casa, claro que sí. Pero restricción sin relación produce rebeldía. Amor sin disciplina es un hipismo. Disciplina sin amor es dictadura. ¿Lo quiere volver a escuchar? Búsquelo en la net. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios? Cambiar hábitos pecaminosos. ¿Amén? ¿Es correcto? ¿Amén? Claro que sí. Pero más que nada, ¿qué quiere Dios cambiar? Mi mente, mi corazón. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Primero mi disposición. Recuerda los principios del cambio, un nuevo concepto, un nuevo compromiso, un nuevo control. Ahí están. Conozco la palabra de Dios y comienzo a dejarla que afecte mi vida. Ahora, Dios a veces usa esto. Dios a veces usa las dificultades para trabajar en nuestro corazón. ¿Qué dificultades? Crisis familiares, los hijos, un robo, una enfermedad, un diagnóstico. Usted puede enumerar las cosas. Observa Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Esto es clave, márcalo en tu Biblia. Esto es clave. Deuteronomio 8, 2. Déjame asegurarme que está bien. 8.2, márcalo en tu Biblia. Abre tu Biblia, por favor, no me mires, abre tu Biblia. Mira este texto, quiero que lo mires, que mires la palabra del Señor, porque Dios quiere hablarte ahí. Esto es Moisés a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice? Todos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, ¿quién? Jehová tu Dios, estos 40 años. ¿Por dónde los llevó Dios? En el desierto. ¿Con qué finalidad? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. Yo pensé que Dios es bueno y solamente me va a enviar ¿qué? Lo bueno. ¿Qué fueron las palabras de Job a su esposa cuando le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. ¿Estás enojado a veces con tu esposo así? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué dice Job? Vamos a recibir de Dios ¿qué? Lo bueno y ¿qué? Y no lo malo, porque aun cuando nos pasen cosas malas, Dios asume la responsabilidad y Él dice, yo. Para afligirte, para probarte. Otro para saber lo que había en tu corazón. ¿Se había de guardar o no mis mandamientos? Pregunta. ¿Necesitaba Dios afligirlos para saber lo que había en el corazón de ellos? No. ¿Quiénes tienen que saber entonces? ¿Quiénes tienen que saber? Ahí está. Lo que usted está enfrentando ahora. Tenga el nombre que tenga. Aquí es el desierto. En Jeremías 17 es el sol abrasador en el desierto. Tal vez en tu caso es un diagnóstico, un conflicto familiar, un conflicto con los hijos, etc.
No importa lo que sea. Dios dice, yo estoy permitiendo eso en tu vida para que tú conozcas realmente cuál es tu corazón. ¿Cómo respondes? Porque por lo general decimos como Adán. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. No queremos qué cosa. Responsabilidad. ¿Qué estás enfrentando hoy? Dios usa las circunstancias, los conflictos, las dificultades para evidenciar y sacar lo que hay en nuestros corazones. De esta forma podemos mirarnos y ver lo que realmente necesito cambiar. ¿Sabes por qué? Porque somos expertos. Expertos. Mi corazón es experto en criticar a los demás, en ver los defectos de los demás, ver los fracasos de los demás, ver la falta y los pecados de los demás. ¿Sabes por qué? Porque mi orgullo, mi carne, mi ego es mi Dios. Y tú sabes que cuando yo sustituyo en mi corazón el amor de Dios por cualquier otra cosa, soy un adúltero espiritual. Vamos a llegar ahí. Quiero que miremos las preguntas de Santiago. Santiago capítulo 4, verso 1. Abre tu Biblia ahí. ¿Qué quiere decir Santiago? Dos preguntas de Santiago. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ok, llevémoslo al terreno familiar. ¿De dónde vienen los conflictos con mis hijos? O mis hijos quieren hacer lo que ellos quieren, o yo quiero que ellos hagan lo que yo quiero. ¿Por qué tenemos este conflicto, esta guerra en estos momentos? Porque una potencia dice, tú tienes que hacer esto, y la otra dice, no, yo es esto lo que quiero hacer. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿De dónde vienen? Los pleitos entre vosotros mismos. No es de vuestras pasiones, vuestros deseos, la inclinación de tu corazón, las cuales ¿qué? Combaten en vuestros miembros. Esto es algo oculto del corazón. Me enojo, me molesto, porque no me respondió como yo quería que me respondiera. ¿O no? Y reaccioné mal. Una mala acción frente a una mala reacción producen una mala situación. Si yo pido algo mal y me contestan mal, ¿surge algo bueno? No. ¿Pero qué debería surgir en mi corazón? ¿Qué debería surgir? Yo no hago las cosas correctas porque los demás hacen las cosas correctas. Yo hago las cosas correctas porque las hago ¿para quién? Para Dios. Te voy a decir algo. El jueves estaba rastrillando, recogiendo todas las ramas del viento, un montón de ramas que había ahí. Y en un momento mi corazón dijo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuánta gente más hay en la iglesia? Y se me viene algo que escribí en uno de estos días en el devocional. Hay gente que se sirve de la iglesia, pero no sirve a la iglesia. Luego, para sellar mi pensamiento, el creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. Y entonces decía, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y me reté a mí mismo. Porque uno estaba temprano y estaba solo, no había nadie. Después comenzaron a llegar los demás. ¿Y sabe qué? Pregunté, ¿por qué lo estoy haciendo? La motivación del corazón. ¿Y sabe qué? La Biblia me dijo, haced pues todo, sin murmuraciones ni contiendas, porque yo debo hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Ahora, si usted no sirve como creyente y se sirve de la iglesia,
su vida lo va a demostrar. Su tibieza lo va a demostrar. Santiago, ¿de dónde vienen los conflictos y las guerras? ¿Cuál debe ser la perspectiva a pensar? Terminemos aquí porque ya se me fue el tiempo. ¿Cuál debe ser la perspectiva? ¿Conoces Romanos 8:28? ¿Amén? ¿O no? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Fuerte. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Los conflictos son la oportunidad de ver nuestro corazón y medirlo con la gloria que debemos darle al Señor. ¿Quiénes son los que entienden este versículo de acuerdo a Romanos 8:28? ¿Quiénes son? Ahí hay dos descripciones. ¿Quiénes son? Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? No los escucho. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los hijos de Dios. Amén. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted no los guarda, ama a Dios de palabra. Sí, ¿es así o no? Hay matrimonios que se sostienen toda una vida así, de palabras y por concesiones, y no por un compromiso de amor, por conveniencias. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Al final, los que son llamados. ¿Estás seguro que eres un llamado de Dios? ¿Sabes por qué la Biblia dice, si no creíste es en vano? ¿Cuál es la evidencia de que usted es un llamado de Dios? De que usted es un hijo de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Cambios en la vida. Altos y bajos. Nadie va como un cohete de un viaje al cielo y crece. Nadie. Ese es un mentiroso. Y los que suben así, así también que caen. Porque la vida cristiana son un paso para arriba y a veces dos para atrás. Subimos un poquito y ¡pam! Caemos. Subimos otro poquito y nuevamente otro conflicto. Pero observa bien, sabemos qué cosa. Que todas las cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Las buenas y las malas, mis fracasos, mis debilidades, mis propias caídas. Cuando yo tengo una teología correcta de la soberanía de Dios, que Dios quiere cambiar mis hábitos, pero para eso me muestra qué cosa. Mi corazón. Porque a veces nosotros decimos, ok, si yo logro esto, seré tal cosa. No, Dios no quiere que llegues allá haciendo eso. Primero quiere cambiar ¿qué? Mi corazón. Y para eso Dios me lo demuestra. Y me tiene ahí tranquilito dando bote. Porque estoy pasando por una dificultad. Pero qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno. Amén. Qué fácil ver el pecado en el hermano o en la hermana. Qué fácil es levantar el dedo acusador. Oye, qué fácil es ver el pecado en el cónyuge. Amén. Qué fácil es ver el pecado de mis compañeros, de mi jefe, de los que trabajan conmigo. Pero qué difícil es ver nuestro propio corazón. Dios está interesado en sanar tu corazón, mi corazón. Pero para eso tiene que hacer cambios profundos, reales y permanentes. Termino con este texto. Proverbios 25:4. ¿Qué dice? Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Te es muy difícil poder memorizarlo? No ahora. Pero márquelo para que lo memorice para la próxima semana. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Qué entiendes por ese versículo? 1. ¿Qué entiendes por ese versículo? ¿Perdón? ¿Quitar los malos hábitos? ¿O quién los quita? 1. Ok, sí. Con la ayuda de Dios. No solo nosotros.
El texto es un lenguaje figurado. Está mostrando al minero que va a la roca, a la mina. Lucha con la piedra, corta piedra, encontró la veta, encontró la plata, encontró el mineral. ¿Qué hace? Rompe y saca. ¿Saca solo la plata? No, ¿qué saca? Todo. Sedimento, escoria, basura. Dice el fundidor, él quita la escoria y la plata y saldrá alhaja al fundidor. El fundidor, que es el que crea la alhaja. ¿Qué es la alhaja? ¿Qué es una alhaja? Es una joya. ¿Para qué sirven las joyas? ¿Ah? ¿Sabe que en mi país no? Compraban joyas para cuando hubiese problemas económicos, las empeñaban para empeñarlas. Pero la joya es para ser exhibida. Dios quiere exhibirte. Dios quiere exhibirte como un hijo suyo, como una hija suya, como un creyente fiel, como un creyente de convicciones. Pero para eso Dios tiene que quitar, ¿qué cosa? La escoria de tu vida. ¿Cómo lo hace? Por pruebas. ¿Cómo lo hace? Por su palabra. ¿Cómo lo hace? Con personas. ¿Cómo con personas? Dice Proverbios, hierro con hierro se aguza. Tengo que robarles este minutito más para decirles. Llegué a prepararme a Argentina para estudiar. En un cuarto vivíamos 10 o 12 muchachos, dependiendo del número que eran de estudiantes. Éramos 10. Había siempre un jefe de cuarto. Mi jefe de cuarto era un argentino. Año 87. Poco tiempo atrás, conflicto, las Malvinas, Inglaterra, Argentina. Mi jefe, un argentino, ex marino. Todos los problemas que habían, chilenito era el problema. Habían colombianos, paraguayos, había un negrito de Curazao, que cuando entré tenía miedo, pero después ya comencé a conocer las culturas diferentes. No importa el problema que había, el excombatiente decía quién, chilenito, y me mandaban a la oficina a firmar el libro negro. El libro negro era, te descontaban puntos, te podían descontar tantos puntos que no te dejaban estudiar y te mandaban solo a trabajar como disciplina por un buen tiempo. La última vez que fui con él a la oficina de vida y dice, estoy cansado de que ¿cómo se llama? Resentido social solamente me esté culpando. Y en cierta forma tenía razón. Bueno, en mi opinión, no siempre hacía Sí, yo reconozco que le hice cosas. Metí un tornillo parado en su colchón abajo para que durmiera incómodo. Pero era inocente. Un día, como había muchos sapos, le metí el sapo entre medio de la cama para que lo dañara con la leche. Pero eran bromas tontas. No siempre fui yo. El punto es ese. Entonces yo le dije a mis superiores, resentido social. Y el hermano tan sabio me dijo, mira Andrés, no me critiques, no lo critiques, ni te criticamos a ti. Porque aún Dios no ha terminado su obra en él, en mí y en ti. Dios está trabajando en nuestras vidas. Y Dios te ha puesto con él, no para cambiarlo a él, sino para cambiarte ¿quién? A ti. Es porque el problema del corazón es el corazón del problema. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado y por esta reflexión. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a considerar estas verdades en nuestras vidas, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.